Buenas. En aquel alto donde nace la quebrada había un monte muy bonito y el agua nunca faltaba. Pero un hombre irresponsable tomó el monte y lo quemó. Ya no hay pájaros ni leña, la cañada se secó. La gente al verse sin agua, matar de monte se emboló. Volvieron los pajaritos y el agua también volvió. Muy seguramente para las nuevas generaciones, esta canción no dice nada, pero para muchos de la vieja guardia nos trae gratos recuerdos. Les confieso, a mí me transportó varios años atrás, recordar el televisor de botones o perillas, saber que ya llegaba la hora de las noticias, ya iban a repartir la cena. Lo mejor aún, dejar que mi imaginación volara, encontrando un mensaje esperanzador en las letras que decían que si volvíamos a sembrar, todo sería más bonito. Hoy quiero saludar a todos los campesinos, especialmente a los cafeteros, quienes año tras año viven su propio Via Crucis, pasando de los gozosos a los dolorosos en ese camino de la vida. Y para eso traigo partes de la entrevista que se realizó a Héctor Alarcón. Tal vez el nombre no les suene mucho, pero él era el profesor Yarumo. Sí, el primer agroinfluencer que sin querer queriendo inspiró a muchas generaciones. Hoy en una entrevista que ya casi cumple 3 décadas, junto a la dama de la televisión, Gloria Valencia de Castaño, dos personajes que se disputaban el primer lugar con buen contenido, con temas de formación, con calidad. No como ahora, donde el primer puesto lo tienen los programas más vulgares, obscenos y vacíos. La mejor forma de crear conciencia, pues fuera de las promociones que hacíamos, almanaques, versitos, sí, era tomarnos la televisión. Porque las zonas cafeteras ya estaban electrificadas. Claro. Y lo primero que compra una familia cuando tiene luz eléctrica, sí, claro, o energía, es un televisor. Es un televisor, claro. Y lo primero que salva cuando hay... Sí, afortunadamente. Porque uno ya le pertenece, el programa le pertenece al campesino, claro, y a los colegios. Profesor, pero hay una cosa muy linda. Ustedes resolvieron irse con las cámaras a los pueblos, a las laderas, al nacimiento de las quebradas, a los siembras de café, a los sitios donde lo secaban. Háblenos un poco de eso. Era un programa transhumante. La idea era un poquito el caminante, que era el profesor, y una cámara viajera, sí, que mostrara las cosas tal como estaban, sí, sin maquillaje, sin aviso, sí, sin nada. Y utilizar no un guión, sino el lenguaje cotidiano, el coloquio, la, sí, charla con los campesinos, y descubrimos en las primeras salidas que nosotros teníamos más que aprender de ellos que nosotros como profesores enseñarles. Sí, Héctor Alarcón fue ingeniero agrónomo, igual que su padre. Trabajó en el ICA, Inderena, en la Federación de Cafeteros y en otras empresas. Pero según decía Héctor, el haber nacido en Chinchiná, cerca a una quebrada, vivir tantas experiencias de campo, escuchando los relatos de sus padres y su amor por el periodismo y la información, hacía que el mundo de la aventura lo mantuviera inquieto. Tanto así que ese ingeniero, ajeno a la farándula, tímido y bohemio, cuando todos pensaban que su destino ya estaba escrito, logró convertirse en uno de los personajes más famosos y queridos de la televisión colombiana, y a sus 42 años, creó Las aventuras del profesor Yarumo. ¿Cómo les va? Bueno, Chay. ¿Cómo les va? Chay, ¿cómo estás? El profesor Yarumo tenía raíces antioqueñas y huilenses, de ahí su amabilidad y calidez. Supo llegarle a los campesinos por donde más les gustaba, el sancocho y la música, y los campesinos, como buenos colombianos y anfitriones, disfrutaban cualquier atención que le pudieran hacer. Yarumo era igual o mejor en persona que en el programa, cálido, desinteresado y sencillo, profesor por herencia de su abuelo Pedro, maestro de escuela rural y orgullosamente huilense. De ahí el amor por la enseñanza, también el amor por el campo y la agricultura, hicieron que naciera el profesor Yarumo, que era el mismo Héctor Alarcón, pero con un disfraz. ¿Qué tanto se inhibían cuando veían la cámara y tenían que empezar a hablar con usted? No, eso es un fenómeno interesantísimo. La gente cuando está hablando con el profesor Yarumo, está hablando es con mi persona y no le importa la cámara.
se olvidan. Más aún, yo doy el corte de cámara porque yo dirijo desde el, desde el asiento o desde donde esté, y ellos siguen conversando porque les interesa la charla con el profesor. Ellos no están atentos a salir por televisión, sino a contarme sus cosas. Eso es interesante. Lo que no sucede con estratos más educados, que se preocupan más. Claro, porque están pensando, voy a hacer el ridículo, me están viendo mis amigos, ¿qué van a pensar en mi grupo? En este caso no tienen esas inhibiciones. Son muy naturales los campesinos, mientras más sencillos actúan o no actúan, son más sinceros frente a la cámara. Bueno, viajando es una cadena. Uno descubre una cosa y eso lo lleva a otra. Y hubo un fenómeno muy interesante. Empezaron a llegar cartas, que es la doble vía de la comunicación. Lo más importante. Y entonces dije yo, bueno, si llegan cartas hay que contestarlas. Y en esas cartas lo invitaban a uno, le sugerían temas. Y entonces esos temas que tratábamos de interés nos escribían que se los ampliáramos. Nos tocó hacer unas cartillas para contestarle las correspondencias. Y así llegamos a tener 5.000 cartas semanales. ¡Qué barbaridad! Tener que contratar asistentes para contestar las cartas. Pero qué maravilla, y profesor. Publicamos 16 cartillas, 17 cartillas con temas relacionados al programa. El programa del profesor Yarumo, bajo la dirección y conducción de Héctor Alarcón, duró desde 1985 hasta mediados del 95. De ahí en adelante, el personaje pasó a ser parte de la Federación Nacional de Cafeteros y lo ha seguido interpretando otro ingeniero agrónomo de esa entidad. Así, el tiempo de Alarcón fue llegando a su final, y aunque intentó realizar otros proyectos similares, no tuvieron la misma acogida. Poco a poco, Héctor fue cayendo en depresión, refugiándose en la pintura, un nuevo estilo de vida que lo fue alejando de los medios, y en el anonimato terminó sus días en el año 2012. Se fue Yarumo, un árbol grande y sombrío, como él decía, el responsable de que muchos naciéramos con el amor por el campo y las aventuras. Y aunque los tiempos han cambiado, la televisión no es la misma y éramos otros en ese tiempo, hoy, como si fuera ayer, sus sabias y premonitorias palabras continúan enseñando y nos dicen que aunque hay momentos difíciles, también llegarán tiempos mejores. Que hablaba del café, yo sí quiero insistir un poquito a los cafeteros que se aguanten. Esto tiene que mejorar. No, es que va a mejorar. Y además, lo que tanto les cantaleteé yo una vez, que sembraran otras cositas, que no dependiéramos exclusivamente del precio del café. Claro. Que tuvieran sus cabritas o su huerta o su plátano. No, claro, pero que no dejen el café. No, el cafecito hay que renovarlo y tecnificarlo para que cuando vengan los nuevos precios nos coja con buenos cafetales y no con malos. ¿Cómo no? El pan de café. Y se están buscando muchas alternativas. El café helado, por ejemplo, ya se está imponiendo en gran parte del mundo. Y además que será una buena época para empezar a ofrecerlo en el verano. De calor, claro, de verano. En todo el verano es una maravilla. Y hay otras perspectivas. Los países del este, lo que era Rusia, europeo, sí, claro. Del este europeo, en un futuro, cuando se ajusten sus economías, pueden ser unos grandes consumidores de café y de frutas colombianas. Claro, lo que pasa es que hay que aguantarnos no se puede bajar la guardia ni un momento. En eso es en lo que tenemos que estar. Entonces, listo, profesor Yarumo. Por favor, siga grabando sus programitas. Estoy grabando. Bueno, tenga bastantes cassettes tengo listos para que cuando arranque lo tengamos todo listo. Gracias. Pero es muy agradable haberlo tenido aquí esta noche. A cada uno de los que vean en el café su mejor aliado, a los productores, emprendedores, transformadores y a todos, porque todos tenemos que ver con el café. Muy seguramente, después de la tormenta llegará la calma, llegarán buenos vientos. Un abrazo, pa'lante. Mientras muchos agricultores consideran que el café ya no es negocio, el verdadero cafetero, el cafetero de corazón, de pura cepa, está renovando y sembrando, porque como dicen ellos, Dios y café, Dios y café.